La milla verde, de Stephen King, parte 4. A finales del invierno, mucho después de estos episodios, Bruto vino a buscarme una noche en que estábamos los dos solos. El bloque E se hallaba temporalmente vacío y los demás guardias habían sido asignados a otras tareas. Percy ya se había marchado a Briar Ridge. ¡Ven aquí!, dijo Bruto con una voz tan chillona y graciosa que hizo que me levantase la cabeza de inmediato. Aquella noche caía una fina cellizca y yo, que acababa de llegar de la calle, estaba sacudiendo mi chaqueta antes de colgarla. ¿Algún problema?, pregunté. No, dijo, pero he descubierto por dónde entraba y salía Cascabel. Me refiero al sitio por donde entró la primera vez, antes de que Delacroix lo adoptara. ¿Quieres verlo? Por supuesto que quería. Lo seguí por el pasillo de la muerte hasta la celda de seguridad. Todos los trastos que guardábamos allí estaban en el pasillo. Era obvio que Bruto había aprovechado la ausencia de huéspedes para hacer limpieza general. La puerta estaba abierta y vi el cubo y el mocho dentro. El suelo, del mismo y nauseabundo color verdoso del pasillo, se secaba por franjas. En medio de la habitación estaba la escalera que solíamos guardar en el almacén, que también era la última parada de los condenados. En el peldaño superior de la escalera había un tablón de madera, como el que usan los obreros para apoyar las herramientas, o el bote de pintura mientras trabajan. En este caso, encima del tablón había una linterna, y Bruto me la pasó. Sube. Eres más bajo que yo, así que tendrás que llegar casi arriba del todo, pero yo te sujetaré las piernas. Tengo las piernas algo enclenques, dije mientras comenzaba a subir. Sobre todo las rodillas. Lo tendré en cuenta. Bien, dije, porque romperme una cadera sería un precio demasiado alto para descubrir la madriguera de un ratón. ¿Qué? Olvídalo. Mi cabeza rozaba la lámpara colgada en el centro del techo y sentía la escalera balancearse precariamente bajo mi peso. También oía rugir el viento invernal en el exterior del edificio. ¡No me sueltes! No te preocupes, te tengo. Agarró mis pantorrillas con fuerza y subí otro escalón. Ahora mi cabeza estaba a menos de 30 centímetros del techo y veía las telarañas que un par de arañas laboriosas habían tejido en las juntas de las vigas. Apunté con la linterna, pero no vi nada que mereciera el riesgo que estaba corriendo. No, jefe, dijo Bruto. Estás mirando demasiado lejos. Mira a la izquierda, en la unión de estas dos vigas. ¿La ves? Una está algo descolorida. Las veo. Apunta a la luz de la junta. Lo hice, y de inmediato descubrí a qué se refería. Las vigas estaban sujetas con media docena de tarugos, y faltaba uno, dejando un agujero negro y circular del tamaño de una moneda de 25 centavos. Lo miré, y luego me volví hacia Bruto con cuidado. El ratón era pequeño, dijo. ¿Pero tanto? Hombre, no lo creo. Se fue por allí, dijo Bruto. Está más claro que el agua. Yo no lo veo tan claro. Acércate y huele. No te preocupes, te tengo bien sujeto. Obedecí. Me cogí de una de las vigas con la mano izquierda y me sentí mejor al hacerlo. El viento soplaba otra vez en el exterior y sentía una ráfaga de aire procedente del agujero. Podía oler el característico aroma de una noche de invierno en el sur. Pero también algo más. Olía a menta. Recordé la voz quebrada de Delacroix diciendo: «No deje que le pase nada a Cascabel». Aunque podía oírla y sentir el calor del cuerpo del ratón mientras el francés me lo entregaba. Era solo un ratón, más listo que la mayor parte de los miembros de su especie, pero un ratón de cabo a rabo. No deje que ese maldito cerdo le haga daño a mi ratón, había dicho, y yo le había prometido que no lo permitiría, como siempre prometía a los condenados lo que querían cuando recorrer los pasillos de la muerte dejaba de ser un mito o una hipótesis para convertirse en una realidad ineludible. ¿Me pedían que enviara una carta a un hermano que no habían visto en 20 años? Lo prometía. ¿Me pedían que rezara 15 avemarías por su alma? Lo prometía. ¿Me pedían que los dejara morir con el nombre espiritual y que grabara ese mismo nombre en sus tumbas? Lo prometía. Era la forma de que aceptaran recorrer el pasillo sin causar problemas,
la forma de sentarlos en la silla situada al fondo sin que perdieran la razón. Naturalmente, no podía cumplir con todas las promesas, pero sí cumplí con la que le hice a Delacroix. El pobre había pagado su crimen con creces. El maldito cerdo no había vuelto a hacerle daño al ratón, pero se había desquitado a gusto con Delacroix. Sé muy bien lo que había hecho el francés, pero nadie merece lo que le pasó a Edouard Delacroix cuando se sentó en el feroz regazo de la freidora. En aquel agujero olía a menta y a algo más. Extraje una pluma del bolsillo de mi chaqueta con la mano derecha, sin dejar de sujetarme a la viga con la izquierda, y olvidando las cosquillas que Bruto me hacía involuntariamente en mis sensibles rodillas. Le quité el capuchón a la pluma con una sola mano. Luego metí la punta en el orificio y saqué algo. Era una pequeña astilla de madera pintada de color amarillo chillón. Entonces volví a oír la voz de Delacroix, esta vez con tanta claridad como si el francés estuviera con nosotros en la celda, la misma celda donde William Wharton había pasado tanto tiempo. Muchachos! Dijo en esta ocasión la voz risueña y asombrada de un hombre que ha olvidado, al menos por un momento, dónde estaba y lo que le aguardaba. Vengan a ver lo que es capaz de hacer Cascabel. Cielos, murmuré. Me había quedado sin aliento. ¿Has encontrado otra, verdad? Preguntó Bruto. Yo encontré 3 o 4. Bajé y proyecté la luz de la linterna sobre la mano grande y abierta del guardia. Me mostraba varias astillas de colores que parecían un juego de palitos chinos para enanos. 2 eran amarillas, como la que había encontrado yo, una verde y otra roja. No estaban pintadas, sino coloreadas con lápices de cera. Vaya, chico, dije en voz baja y temblorosa. ¿Qué hacían ahí arriba? Cuando yo era pequeño no era corpulento como ahora, dijo Bruto. Crecí sobre todo entre los 15 y los 17 años. Hasta entonces era un renacuajo. Y la primera vez que fui a la escuela me sentí pequeño, como un ratón. Estaba asustadísimo. ¿Y sabes lo que hice? Sacudí la cabeza. Fuera sopló otra racha de aire y en los ángulos formados por las vigas las telarañas se movieron suavemente, como si fueran hilos de encaje podrido. Nunca había estado en un sitio tan lúgubre, y en aquel momento, mirando las astillas del carrete que tantos problemas había causado, mi cabeza comprendió lo que el corazón me decía desde que John Coffey había recorrido el pasillo de la muerte. No podría seguir mucho tiempo en aquel empleo. Con depresión o sin ella, no podría ver a muchos más hombres dirigirse desde mi despacho hacia la muerte. Le pedí un pañuelo a mi madre, continuó Bruto. Así, cuando me sentía pequeño y asustado, podía oler su perfume para no sentirme tan mal. ¿Crees que ese ratón arrancó algunas astillas del carrete para recordar a Delacroix? ¿Acaso piensas que un ratón... Alzó la vista, y por un instante me pareció ver lágrimas en sus ojos, aunque quizá fuese una ilusión óptica. No digo nada, Paul, pero las encontré allí arriba y olí a menta, igual que tú. Y no puedo seguir haciendo esto. No pienso seguir haciéndolo. Si veo a un solo hombre más en esa silla, me moriré. El lunes voy a pedir el traslado al correccional de menores. Si lo consigo bien, si no, dimitiré y volveré a dedicarme a la agricultura. ¿Alguna vez cultivaste algo más que piedras? No me importa. Ya lo sé, dije. Creo que haré lo mismo que tú. Me miró fijamente para asegurarse de que no le tomaba el pelo, y luego hizo un gesto afirmativo con la cabeza, como si la cuestión hubiera quedado zanjada. El viento volvió a soplar, esta vez con suficiente fuerza para hacer crujir las vigas, y ambos miramos con inquietud las paredes acolchadas. Creo que por un instante ambos pudimos oír a William Wharton, no Billy el niño, sino el salvaje Bill, como lo habíamos llamado desde el día en que entró en el bloque, gritando y riendo, diciéndonos que nos alegraríamos de librarnos de él, que nunca lo olvidaríamos. Y tenía razón.
Bruto y yo respetamos el acuerdo al que llegamos aquella noche en la celda de seguridad. Fue como un juramento solemne sobre las pequeñas astillas de colores. Ninguno de los dos volvió a participar en una ejecución. La de John Coffey fue la última. La residencia donde cruzo mi último ramillete de tés y punteo mis últimas y enrevesadas íes se llama Georgia Pines. Está a unos 75 kilómetros de Atlanta y a unos 200 años luz de la vida tal como la vive la mayoría de la gente. Es decir, la gente que aún no ha cumplido los 80. Quienes leáis esto tendréis que tomar precauciones para que no haya un sitio así esperándoos en el futuro. No es un lugar sórdido, al menos en líneas generales. Hay televisión por cable y la comida es buena, aunque uno ya no pueda masticar gran cosa. Pero a su manera, es una antesala de la muerte, igual que el bloque E de Cold Mountain. Incluso hay un tipo que me recuerda a Percy Wetmore, que consiguió un puesto en el pasillo de la muerte solo porque estaba emparentado con el gobernador del estado. Dudo que este tipo tenga parientes importantes, aunque se comporta como si los tuviera. Se llama Brad Dolan. Siempre está peinándose, igual que Percy, e invariablemente lleva algo para leer en el bolsillo trasero del pantalón. Percy leía revistas como Argosy y Men's Adventure. Brad lee libros de bolsillo con títulos como Chistes verdes o Chistes morbosos. Se pasa todo el tiempo preguntándole a la gente por qué el francés cruzó la calle, cuántos polacos se necesitan para cambiar una bombilla, o cuántos empleados de pompas fúnebres hay en un funeral en Harlem. Al igual que Percy, Brad es un idiota capaz de encontrarle la gracia a algo que no sea mezquino. El otro día, Brad dijo algo muy cierto, aunque yo no le doy demasiado crédito por ello. Como dice el proverbio, hasta un reloj parado tiene razón 2 veces al día. Es una suerte que no tengas el mal de Alzheimer, Polly, me dijo. Detesto que me llame Polly, pero él insiste y ya he dejado de pedirle que no lo haga. Hay un par de dichos, no exactamente proverbios, que pueden aplicarse a Brad Dolan. Uno es: puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber. Y otro: puedes vestirlo de gala, pero no por ello conseguirás que salga de fiesta. En su terquedad, Brad es igual que Percy. Cuando hizo ese comentario, estaba fregando el suelo de la terraza, donde he estado corrigiendo las páginas que ya he escrito. Son muchas, y creo que habrá muchas más. ¿Sabes qué es en realidad el mal de Alzheimer? No, respondí, pero estoy seguro de que me lo dirás, Brad. Es el SIDA de los viejos, dijo, y soltó una carcajada, como siempre que cuenta uno de sus estúpidos chistes. Yo no reí, porque lo que dijo me tocó en lo más hondo. No es que tenga el mal de Alzheimer, aunque en la hermosa Georgia Pines veo muchos casos. Solo sufro de las lagunas de memoria típicas de los viejos. El problema parece afectar más al cuándo que al qué. Releyendo lo que he escrito, se me ocurre que recuerdo todo lo que sucedió en 1932. Es el orden de los acontecimientos lo que se confunde en mi cabeza. Sin embargo, con un poco de cuidado creo que puedo resolver incluso ese problema. Al menos hasta cierto punto. John Coffey llegó al bloque E, el pasillo de la muerte, en octubre de aquel año, condenado por la muerte de unas gemelas de 9 años de apellido Detterick. Ese es el acontecimiento fundamental, y si lo mantengo presente, me las apañaré bastante bien. William Wharton, o el salvaje Bill, entró después de Coffey, y Delacroix antes. Y antes aún vino el ratón, a quien Brutus Howell, bruto para los amigos, llamaba Willy, el del barco de vapor, y Delacroix bautizó con el nombre de Cascabel. Como quiera que se llamara, lo cierto es que el ratón apareció antes, incluso antes que Del. Todavía era verano cuando se dejó caer allí, y por entonces teníamos otros 2 prisioneros en el pasillo de la muerte: el cacique, Arlen Bitterback, y el presi, Arthur Flanders. El ratón. El maldito ratón. Delacroix lo adoraba, pero Percy Wetmore no. Percy lo odió desde el principio. El ratón volvió unos 3 días después de que Percy lo persiguiera por el pasillo de la muerte por primera vez. Dean Stanton y Bill Dodge discutían de política,
lo que en aquellos días significaba que hablaban de Roosevelt y Hoover. Herbert, no J. Edgar. Comían galletas Ritz de una caja que Dean había comprado a Tutu una hora antes. Percy los escuchaba desde la puerta del despacho, mientras hacía prácticas con la porra que tanto le gustaba. La sacaba de aquella ridícula funda hecha a mano que vaya a saber dónde había conseguido. La arrojaba y la atajaba en el aire. Al menos lo intentaba. De no ser por el lazo que la mantenía sujeta a su mano, la mayor parte de las veces habría acabado en el suelo. Y volvía a enfundarla. Aquella noche yo no estaba de servicio, pero Dean me lo contó todo al día siguiente. El ratón apareció en el pasillo de la muerte como había hecho antes. Avanzaba dando pequeños saltitos, se detenía y se volvía como si inspeccionase las celdas vacías. Al cabo de un rato, seguía avanzando, incansable, como si supiera que le esperaba un largo recorrido y estuviese dispuesto a hacerlo. Esta vez el presidente estaba despierto, de pie junto a la puerta de su celda. Aquel tipo era demasiado. Se las apañaba para parecer elegante incluso con el uniforme azul de presidiario. Todos sabíamos que con esa pinta no podía acabar en la freidora. Y teníamos razón, porque menos de una semana después de que el ratón apareciese por segunda vez, la sentencia se conmutó por cadena perpetua, y el presi fue a reunirse con los presos corrientes. ¡Eh! Llamó. ¡Aquí hay un ratón! ¿Qué clase de pocilga es esta? Aunque reía, Dean dijo que parecía indignado, como si una sentencia de muerte no fuera suficiente para acallar al miembro del club Kiwani, que llevaba en su interior. Había sido coordinador regional de una organización llamada Asociación Inmobiliaria del Sur, y se había creído lo bastante listo para salir impune después de arrojar al viejo chocho de su padre desde un tercer piso y cobrar una póliza vitalicia en concepto de indemnización. Se había equivocado, aunque no por mucho. «¡Calla, capugante!», dijo Percy, aunque calificar así a la gente ya era un acto reflejo en él. En realidad, estaba pendiente del ratón. Había enfundado la porra y sacado una de sus revistas, pero arrojó esta sobre la mesa de entrada, volvió a desenfundar la porra y comenzó a golpearla contra los nudillos de su mano izquierda. «Hijo de puta», dijo Bill Dodge. «Nunca había visto un ratón por aquí». «Es bastante simpático», señaló Dean, «y no tiene miedo a nadie». «¿Cómo lo sabes?» «Estuvo aquí la otra noche. Percy también lo vio. Bruto lo llama Willy, el del barco de vapor». Percy dejó escapar una risita burlona, pero no dijo nada. Golpeaba la porra con más fuerza contra la palma de la mano. «Miradlo», añadió Dean. «El otro día llegó hasta el escritorio. Quiero ver si lo hace otra vez». Lo hizo, apartándose del Percy al pasar, como si no le gustara cómo olía nuestro interno parricida. Inspeccionó 2 de las celdas desocupadas, trepó incluso a 2 de los camastros vacíos y sin colchón para olfatearlos, y volvió al pasillo de la muerte. Y todo el tiempo Percy siguió allí, dando golpes con la porra, callado para variar, ansioso por hacer que el ratón se arrepintiera de haber regresado, impaciente por enseñarle una lección. «Es una suerte que no tengáis que sentarlo en la freidora, muchachos», dijo Bill, interesado a su pesar. «Lo tendríais muy mal para abrocharle el casquete». Percy permaneció callado, pero cogió la porra entre los dedos muy lentamente, como si se tratara de un cigarro. El ratón se detuvo en el mismo sitio que la vez anterior, a menos de 1 metro de la mesa de entrada, y alzó la vista hacia Dean como un prisionero ante el juez. Miró a Bill por un instante, y luego volvió a concentrar su atención en Dean. A Percy no pareció hacerle el menor caso. «Hay que reconocer que el cabroncete es valiente», dijo Bill, y alzó un poco la voz. Tú, Willy el del barco de vapor». El ratón se encogió un poco y movió las orejas. Pero no huyó, ni siquiera demostró que tuviera intención de hacerlo. «Ahora mirad esto», dijo Dean, recordando que Bruto le había dado un trozo de su bocadillo de carne. «No sé si volverá a hacerlo, pero...». Partió la galleta y arrojó un trozo al ratón. Por un par de segundos, el animalito contempló el fragmento anaranjado con sus ojos negros e intensos,
mientras lo olfateaba a distancia moviendo sus finísimos bigotes. Luego se acercó, cogió el trozo de galleta entre las patas delanteras, se sentó y comenzó a comer. —¡Que me aspen! —exclamó Bill. —Come con los mismos modales que un párroco en la casa parroquial el sábado por la noche. A mí me recuerda más a un negro comiendo sandía —señaló Percy, aunque ninguno de los dos guardias le prestó atención. En realidad, el cacique y el presi tampoco lo hicieron. El ratón terminó la galleta, pero siguió sentado, aparentemente equilibrado sobre la ingeniosa espiral de su rabo, mirando a los gigantes vestidos de azul. —Dejadme probar —dijo Bill. Rompió otro trozo de galleta, se inclinó por encima del escritorio y lo dejó caer con cuidado. El ratón lo olfateó, pero no lo tocó. —Vaya —dijo Bill—, debe de estar lleno. —No —intervino Dean—. Sabe que eres uno de los guardias temporeros, eso es todo. ¿Temporero yo? Vaya, llevo tanto tiempo aquí como Harry Terwilliger, o quizás más. Tranquilízate, veterano, tranquilízate, dijo Dean con una sonrisa. Pero mira y comprobarás que tengo razón. Arrojó otro trozo de galleta por el costado, y el ratón comenzó a comer otra vez, sin hacer el menor caso a lo que Bill Dodge le había ofrecido. Sin embargo, antes de que pudiera dar el segundo bocado, Percy le arrojó la porra como si fuese una lanza. El ratón era una diana pequeña, y para reconocer el mérito del cabrón de Percy, el tiro había sido lo suficientemente bueno para arrancarle la cabeza, de no ser porque Willy tenía unos reflejos perfectos. Esquivó el golpe, sí, como lo habría hecho una persona, y arrojó el trozo de galleta al suelo. La pesada porra de nogal pasó lo bastante cerca de su cabeza y su lomo para erizarle los pelos. Al menos eso es lo que dijo Dean, y yo lo transmito textualmente, aunque no acabe de creérmelo. Luego corrió por el suelo de linóleo verde y rebotó contra los barrotes de una celda vacía. El ratón no esperó a comprobar si se trataba de un error, como si de repente hubiera recordado un compromiso previo. Se volvió y corrió por el pasillo hacia la celda de seguridad. Percy, consciente de lo cerca que había estado de matarlo, rugió de frustración y lo persiguió. Bill Dodge lo cogió del brazo, quizá maquinalmente, pero Percy se soltó. Sin embargo, según dijo Dean, es probable que aquel hecho salvara la vida de Willy, el barco de vapor. Percy no quería matar al ratón, quería aplastarlo, de modo que corrió dando grandes y cómicas zancadas, como si fuera un ciervo, pisando con fuerza con sus pesadas botas negras de trabajo. El ratón escapó por milagro a los últimos 2 saltos con un movimiento zigzagueante. Se metió por debajo de la puerta agitando su largo rabo rosado y desapareció. ¡Mierda!, exclamó Percy, dando un puñetazo contra la puerta. Luego comenzó a buscar las llaves, resuelto a entrar en la celda de seguridad y continuar la persecución. Dean lo siguió por el pasillo, caminando lentamente para controlar sus emociones. Según me dijo, una parte de él quería burlarse de Percy, pero otra parte quería cogerlo, obligado a volverse, inmovilizarlo contra la puerta de la celda y romperle la cara. La falta principal de Percy había sido agitar los ánimos. Nuestro trabajo en el bloque E consistía en limitar al mínimo los follones, y follón parecía ser el segundo nombre de pila de Percy Wetmore. Trabajar con él era como intentar desactivar una bomba mientras alguien a tu espalda toca los platillos de vez en cuando. En una palabra, exasperante. Dean dijo que notó esa exasperación en los ojos de Arlen Bitterback e incluso en los del presidente, aunque aquel caballero solía ser más frío que el hielo. Pero había algo más. En el fondo de su corazón, Dean comenzaba a aceptar al ratón como... bueno, si no como un amigo, al menos como parte de la vida del bloque. Eso convertía lo que Percy había hecho y lo que intentaba hacer en algo incorrecto, aunque lo hiciera contra un ratón. Y el hecho de que Percy fuese incapaz de entender qué tenía de malo era un ejemplo perfecto de su incompetencia para el trabajo que desempeñaba. Cuando Dean llegó al fondo del pasillo, había conseguido recuperar la compostura e intuía cómo debía manejar la cuestión. Todos sabíamos que si algo no podía soportar Percy, era pasar por estúpido. Vaya,
te ha engañado otra vez, dijo con una sonrisa burlona. Percy le dedicó una mirada fulminante y se apartó el cabello de la frente. Cuida tus palabras, Cuatro Ojos. Estoy furioso. Así que no eches más leña al fuego, ¿vale? ¿Con que es día de limpieza otra vez? Dijo Dean sin sonreír con la boca, pero sí con los ojos. Bueno, si no te importa, después de sacar los trastos fuera, friega el suelo. Percy miró la puerta y las llaves. Consideró la idea de otra larga, sofocante e infructífera inspección de la celda de paredes acolchadas, mientras todos, incluidos el cacique y el presi, lo miraban, y dijo: Yo no le veo la maldita gracia. No necesitamos ratones en el bloque. Ya hay suficientes gusanos para tener que vérnosla también con roedores. Lo que tú digas, Percy, respondió Dean levantando las manos. Al día siguiente, me confesó que por un instante temió que Percy quisiera desahogarse con él. Entonces se acercó Bill Dodge y calmó los ánimos. Creo que se te ha caído esto, dijo a Percy pasándole la porra. 1 centímetro más abajo y le habría roto el pescuezo a ese cabroncete. Al oír ese comentario, Percy se encogió de hombros. Sí, no fue un mal tiro, dijo guardando la porra en su ridícula funda. En el instituto jugaba de lanzador. En 2 partidos no dejé que el equipo contrario hiciera un solo tanto. Vaya, ¿de veras? Dijo Bill, y su tono respetuoso, aunque cuando Percy se volvió, le guiñó un ojo a Dean, bastó para acabar de zanjar la cuestión. Sí, respondió Percy. Uno fue en Knoxville. Esos chicos de ciudad no sabían qué les había caído encima. Hicimos 2 carreras completas. Habría sido un partido perfecto si el árbitro no hubiera sido un capugante. Dean podría haber dejado las cosas así. Pero era un veterano al lado de Percy, y parte del trabajo de los veteranos consiste en instruir a los más nuevos. En aquel momento, antes de la llegada de Coffey y de Delacroix, aún creía que Percy era capaz de aprender algo, de modo que lo cogió por la muñeca y le dijo: «Deberías pensar un poco en lo que acabas de hacer». Según me dijo, intentó que su tono fuera serio, pero no reprobador, o al menos no demasiado reprobador. Pero con Percy, esas tácticas no funcionaban. Él no aprendería nada. Pero nosotros sí. ¿Qué dices, Cuatro Ojos? Sé perfectamente lo que he hecho. Perseguir a un ratón. ¿O acaso estás ciego? También nos asustaste a Bill, a mí y a ellos, dijo Dean, señalando a Bitterback y Flanders. ¿Y qué? Preguntó Percy haciéndose el gallito. Por si no lo has notado, no están en el parvulario, aunque vosotros los tratáis como si lo estuvieran. Bueno, no me gusta que me asusten, rugió Bill. Y por si no lo has notado, trabajo aquí. No soy uno de tus capugantes. Percy entornó los ojos y lo miró con aire dubitativo. No tiene sentido asustarlos más de lo necesario, porque están bajo una gran presión, dijo Dean manteniendo la voz baja. Y los hombres que están bajo una gran presión pueden estallar, hacerse daño o hacer daño a otros. Incluso pueden causarnos problemas. Al oír esa palabra, Percy hizo una mueca. La idea de que surgieran problemas no le gustaba. Crearlos no tenía nada de malo, pero verse implicados en ellos, sí. Nuestro trabajo no es gritar, sino hablar, continuó Dean. Un hombre que grita a los prisioneros es porque ha perdido el control. Percy sabía quién había escrito esa ordenanza. Yo. El jefe. No había un ápice de simpatía entre Percy Wedmore y Paul Edgecombe, y recordad que aún estábamos en verano, mucho antes de que empezara el auténtico circo. Sería conveniente que vieras este sitio como la sala de cuidados intensivos de un hospital. Es mejor guardar silencio. Lo veo como un cubo lleno de orina donde se ahogan las ratas, dijo Percy. Y eso es todo. Ahora suéltame. Se liberó de la mano de Dean. Pasó entre él y Bill y caminó por el pasillo con la cabeza gacha. Pasó demasiado cerca de la celda del presidente, tanto que Flanders podría haber sacado los brazos, cogerlo y darle en la cabeza con su propia porra.
Eso si Flanders hubiese sido de los agresivos, cosa que no era, aunque el cacique tal vez lo fuese. Si hubiera tenido ocasión, el cacique podría haberle dado una paliza para enseñarle la lección. Lo que Dean me dijo la noche siguiente, mientras rememoraba los hechos, me quedó grabado porque resultó ser una especie de profecía. Wedmore no entiende que no tiene ningún poder sobre ellos, dijo, que nada de lo que haga va a complicarles más las cosas, porque solo pueden electrocutarlos una vez. Hasta que se meta esa idea en la cabeza, será un peligro para él mismo y para todos nosotros. Percy entró en mi despacho y cerró dando un portazo. Vaya, vaya, dijo Bill Dodge. Es un cojón hinchado e infectado. Y eso que todavía no lo conoces bien. Vamos, míralo desde el punto de vista positivo, dijo Bill, que siempre estaba aconsejándole a la gente que se tomara las cosas con optimismo, tanto que a uno le daban ganas de darle un puñetazo en la nariz cada vez que lo sugería. El ratón amaestrado escapó. Sí, pero no volveremos a verlo, replicó Dean. Creo que esta vez el maldito Percy lo ha ahuyentado para siempre. Aunque la predicción parecía lógica, era equivocada. El ratón volvió al atardecer del día siguiente, que por casualidad era también la primera de las 2 tardes libres de Percy antes de que pasara al turno de medianoche. Willy, el del barco de vapor, llegó a eso de las 7. Dean y yo fuimos testigos de su reaparición. También estaba Harry Terwilliger, sentado a la mesa de entrada. Técnicamente, yo me encontraba fuera de servicio, pero me había quedado a pasar un rato extra con el cacique, cuya hora se acercaba. Bitterback mantenía una actitud aparentemente estoica, siguiendo a la tradición de su tribu, pero yo era capaz de ver el miedo a la muerte creciendo en su interior, como una planta venenosa. De modo que hablamos. Uno podía hablar con ellos durante el día, pero no era lo mismo con los gritos y charlas, por no mencionar las ocasionales peleas, procedentes del patio de ejercicios, el traqueteo de las máquinas del taller de grabado, el eventual chillido de un guardia ordenando que alguien dejara un pico y cogiese un azadón, o sencillamente que moviera el culo y se acercara a él. Después de las 4, la cosa se tranquilizaba un poco, y a partir de las 6 estaba aún mejor. De las 6 a las 8 era el momento óptimo. Después de esa hora, uno podía ver que los pensamientos lúgubres volvían a filtrarse en sus mentes. Se reflejaban en sus ojos, como las sombras de la tarde. Y era mejor parar. Todavía oían lo que uno les decía, pero no le encontraban sentido. A partir de las 8, se preparaban para la guardia nocturna e imaginaban qué sentirían cuando les ajustaran el casquete en la cabeza y cómo olería dentro del saco negro que cubriría sus caras sudorosas. Pero cogí al cacique en un buen momento. Me habló de su primera esposa. Me contó que se habían construido una cabaña en Montana. Dijo que aquellos habían sido los mejores años de su vida. El agua era tan pura y fría que al beber sentía que le cortaba la garganta. Señor Edgecombe, dijo, ¿no cree que si un hombre se arrepiente de sus culpas puede volver al tiempo en que fue más feliz y vivir allí para siempre? ¿No cree que es probable que el cielo sea así? Eso es exactamente lo que creo, dije, una mentira de la que nunca me he arrepentido. Yo había aprendido las leyes de la eternidad sobre el cómodo regazo de mi madre y creía firmemente en lo que dice la Biblia acerca de los asesinos, que no hay una vida eterna para ellos. Supongo que van directamente al infierno, donde arden angustiosamente hasta que Dios autoriza al arcángel Gabriel a tomar la trompeta del juicio final. Cuando lo hace, desaparecen, sin duda contentos de hacerlo. Nunca mencioné aquellas creencias a Bitterback, ni a ningún otro, aunque creo que en el fondo de su corazón lo sabían. ¿Dónde está tu hermano? Su sangre llora desde el suelo, le dijo Dios a Caín, y dudo que esas palabras hayan sorprendido a aquel joven descarriado. Apuesto a que él también oía la voz de Abel gimiendo desde la tierra a cada paso que daba. Cuando me marché, el cacique sonreía, quizá pensando en su cabaña de Montana y en su mujer con los pechos desnudos tendida junto al fuego. Pronto se abrasaría en un fuego más caliente, no me cabía duda. Volví al pasillo,
y Dean me contó el incidente de la noche anterior con Percy. Supuse que me había esperado para hacerlo, de modo que lo escuché con atención. Siempre escuchaba con atención todo lo referente a Percy, porque estaba completamente de acuerdo con Dean. Sabía que Percy era la clase de hombre capaz de crear problemas, tanto para los demás como para sí. Cuando Dean terminaba su relato, apareció el viejo Tutu con su carrito de tentempiés adornado con cintas manuscritas de la Biblia. Arrepentíos, porque Dios juzgará a su pueblo. Deuteronomio. Y ciertamente os demandaré vuestra sangre, que es vuestra vida. Génesis 9:5. Y otras sentencias alegres y alentadoras. Y nos vendió un par de bocadillos y refrescos. Mientras Dean buscaba algo suelto en el bolsillo, decía que no volvería a ver a Willy, el del barco de vapor, porque el cabrón de Percy lo había ahuyentado para siempre. Justo en ese momento, Tutu dijo: «¿Qué es eso?». Miramos y allí estaba, el mismísimo ratón en persona, saltando en medio de la milla verde. Avanzaba un trecho, se detenía, miraba alrededor con sus ojitos pequeños y brillantes como gotas de aceite, y luego seguía su camino. ¡Eh, ratón!, gritó el cacique, y el animalito se detuvo y lo miró moviendo los bigotes. Os aseguro que fue como si el maldito bicho supiera que lo habían llamado. ¿Eres un guía espiritual? Bitterback le arrojó un trozo de queso de su cena, que aterrizó justo delante del ratón, pero éste ni siquiera lo miró y continuó su recorrido por el pasillo, mirando las celdas vacías. «Jefe Edgecombe», llamó el presidente. «¿Cree que el pequeño cabrón sabe que Wetmore no está de guardia? ¡Demonios! Yo creo que sí». Yo tenía la misma impresión, pero no estaba dispuesto a reconocerlo en voz alta. Harry apareció en el pasillo, levantándose los pantalones como hacía siempre que pasaba unos minutos en el retrete, y lo miró con los ojos muy abiertos. Tutu también lo miraba con una sonrisa que no sentaba nada bien a su barbilla flácida y su boca desdentada. El ratón se detuvo en lo que empezaba a convertirse en su sitio habitual, enroscó el rabo alrededor de las patas y volvió a mirarnos. Otra vez recordé las fotografías que había visto de los jueces dictando sentencia a los desafortunados reclusos. Sin embargo, ¿habría habido alguna vez un recluso tan pequeño y valiente como aquel? Claro que no era un recluso, puesto que podía ir y venir cuando le diera la gana, pero la idea no se apartaba de mi cabeza, y nuevamente se me ocurrió pensar que todos nos sentiríamos así de pequeños al acercarnos al trono de Dios, después de la muerte, aunque pocos demostraríamos tanto valor. «¡Que me aspen!», dijo el viejo Tutu. «Miradlo ahí sentado, tan ancho». «Todavía no has visto nada, tú», dijo Harry. «Mira esto». Se llevó la mano al bolsillo de la camisa y sacó una manzana asada con canela envuelta en papel encerado. Partió un trozo y lo arrojó al suelo. Estaba seco y duro, y pensé que iba a caer demasiado lejos del ratón, pero el animalito levantó una pata, como un hombre que se espanta a las moscas para pasar el rato, y lo aplastó en el suelo. Todos reímos con admiración y sorpresa, y el estallido de carcajadas debería haber espantado al ratón. Pero éste ni se movió. Cogió la manzana seca entre las patas delanteras, la lamió un par de veces y volvió a dejarla caer, mirándonos como si dijera: «No está mal, pero ¿qué más tenéis?». Tutu abrió la tapadera del carrito, sacó un bocadillo, lo desenvolvió y cortó un trozo de salchichón. «No te molestes», dijo Dean. «¿Por qué?», preguntó tú. Ningún ratón en su sano juicio desaprovecharía la oportunidad de comer un trozo de salchichón. «Estás loco». Pero yo sabía que Dean tenía razón, y la expresión de Harry demostraba que él también lo sabía. Había guardias temporeros y guardias fijos, y por alguna razón misteriosa, el ratón era capaz de notar la diferencia. Una locura, pero era así. El viejo Tutu arrojó el trozo de salchichón al suelo, y tal como esperábamos, el ratón no hizo el menor caso. Lo olfateó una vez, y luego retrocedió un paso. «¡Maldito hijo de puta!», exclamó Tutu, ofendido. «Dame otro trozo», dije, extendiendo la mano. «¿Del mismo bocadillo?». «Del mismo, lo pagaré yo». Tutu me pasó el bocadillo. Yo levanté la rebanada superior de pan,
corté otro trozo de salchichón y lo arrojé delante de la mesa de entrada. El ratón se acercó de inmediato, lo cogió entre las patas y empezó a comer. El salchichón desapareció antes de que nadie pudiera decir «esta boca es mía». «¡Maldita sea!», exclamó Tutu. «¡Demonios, dame eso!». Cogió el bocadillo otra vez, cortó un trozo de salchichón mucho más grande, en realidad era prácticamente una loncha, y lo arrojó tan cerca del ratón que casi se lo puso de sombrero. El animal volvió a retroceder, olfateó. Sin duda ningún ratón había tenido tanta suerte en la época de la depresión, al menos en nuestro estado. Y alzó la vista para mirarnos. «Vamos, come», dijo Tutu, más ofendido que antes. «¿Qué demonios te pasa?». Dean cogió el bocadillo y arrojó otro trozo de embutido. A esas alturas, aquello parecía una extraña ceremonia de comunión. El ratón cogió el salchichón de inmediato y se lo comió. Luego dio media vuelta y caminó por el pasillo hasta la celda de seguridad, haciendo varias pausas en el camino para echar un vistazo rápido a un par de celdas y registrar una tercera. Una vez más, tuve la impresión de que buscaba a alguien, pero en esta ocasión no me apresuré a desechar la idea. «No pienso mencionar esto», dijo Harry con un tono entre burlón y serio. «En primer lugar, a nadie le importa, y en segundo lugar, nadie me creería». «Solo ha comido lo que le disteis vosotros, muchachos», dijo Tutu sacudiendo la cabeza con incredulidad. Luego se agachó con esfuerzo, recogió lo que el ratón había desperdiciado y se le metió en la boca desdentada, donde comenzó a desmenuzarlo con las encías. «¿Por qué haría una cosa así?». «Yo tengo una pregunta mejor», dijo Harry. «¿Cómo sabía que Percy no estaba de servicio?». «No lo sabía», respondí. «El que apareciera esta noche ha sido simple coincidencia». Sin embargo, esa teoría se volvió poco creíble a medida que pasaban los días, y el ratón aparecía solo cuando Percy se encontraba en otra parte de la prisión o tenía otro turno. Harry, Dean, Bruto y yo llegamos a la conclusión de que conocía la voz o el olor de Percy. Evitamos hablar del ratón. Hubo una especie de acuerdo tácito entre todos, como si al hablar de ello pudiéramos estropear algo especial y también hermoso, debido a su peculiaridad y delicadeza. Al fin y al cabo, Willy nos había elegido por alguna razón que ni siquiera alcanzo a entender ahora. Quizá Harry estaba en lo cierto al decir que no valía la pena contárselo a nadie. No solo porque no nos creerían, sino porque no les importaría.